Muy bien, le voy a dar de inmediato la bienvenida al señor Ronald Gamarra. Él fue ex procurador anticorrupción de nuestro país, o sea, el procurador que defiende los intereses del Estado. En Cristiano nos defiende a nosotros que pagamos los impuestos, y además él fue quien le abrió el juicio a Alberto Curi. Señor Gamarra, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Bueno, el procurador es el abogado del Estado en juicio. Exacto, ¿no es cierto? Para que entendamos todos. Usted, cuando fue procurador, nos defendía a todos. Si alguien le roba a una persona, busca un abogado que lo defienda en juicio. Si hay un delito contra el Estado busca a su procurador, a su abogado que salga a defenderlo, ¿no? Bueno, ayer el señor Curi ha dicho varias cosas que a mí me dejaron un poco preocupadas. En primer lugar, dijo que trataba de explicar jurídicamente que no le parecía justo que él hubiera sido juzgado por otros delitos y los otros 18 congresistas, porque hay que recordar que fueron 19, ¿no es cierto?, los procesados fueran juzgados por otra cosa. Y él decía que él no había cometido delito alguno porque en el momento de que se descubre el Vladivideo, él no era funcionario del Estado, él no había juramentado, el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera le había dado sus credenciales. Usted ha sido procurador anticorrupción, yo le quería preguntar por eso. O sea, ¿quiere decir que él fue enviado a la cárcel sin delito? No. Para empezar, quien decide si una persona cometió el delito o no, es el Poder Judicial. ¿No? Nosotros podemos tener alguna opinión, buena o mala, a favor o en contra, pero quien decide si es que efectivamente hubo delito y quién es el responsable, ese es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial en el Perú, de manera libre y soberana, sin presión de nadie, como en la época del fujimorismo, digo, libre y soberanamente, encontró culpable al señor Alberto Curi de la comisión del delito de cohecho, ¿no?, y del enriquecimiento ilícito. Y yo diría algo más. ¿Y desbalance patrimonial? El enriquecimiento ilícito es el incremento no justificado del patrimonio, ¿no es cierto? Ya. Al final lo que dijo la sentencia es que, para dar números gruesos, que se había demostrado que Curi recibió $60.000 de Vladimiro Montesinos y tenía otros $60.000 que nunca pudo justificar. O sea, al final, ¿cuánto dinero recibió? 117.816. O sea, no fueron los $60.000 de que se habló inicialmente. Porque yo ayer le pregunté, ¿no?, cuánto dinero recibió y él, bueno, no lo recordaba. Ese es otro tema, ¿no? Porque primero él dijo en juicio que había recibido solo $15.000 de Montesinos. Que está en el Vladivideo. Luego dijo que había recibido $30.000. Tengo las fechas de las audiencias donde lo dijo, ¿no? Y al final, en la audiencia del 3 de febrero del 2003, para evitar el tema del enriquecimiento ilícito, afirmó que había recibido de Montesinos $117.816, ¿no es cierto? Ahora, él fue condenado por estos dos delitos y él no interpuso recurso de nulidad. Él se conformó con la sentencia. ¿Cómo la viene a cuestionar ahora en escenarios públicos, en la televisión, cuando en su momento, frente a la condena, él se conformó? Él convalidó esa sentencia a 6 años de pena privativa de libertad. Pero él dice que ha habido un abuso procesal, bueno, no utiliza esta palabra, pero yo le estoy parafraseando, cuando él es juzgado por una cosa y los otros 18, o sea, él dice que hubo una venganza porque él era el representante, como el ícono, ¿no es cierto?, del Vladivideo, entonces tenían que literalmente pues hundirlo hasta el final, ¿no? Milagros. Alberto Curi tuvo defensa en juicio, una defensa calificada, el doctor César Nakazaki, y frente a la condena no impugnó, se conformó. Quiere decir que estaba de acuerdo. Dijo, no estoy de acuerdo, esto me parece... O sea, se defendió en juicio, cuestionó el tema del funcionario público, tachó a Vladimiro Montesinos Torres, cuestionó la legalidad del Vladivideo, etcétera, etcétera. Pero tras la sentencia condenatoria se conformó, nunca impugnó, ¿cierto? Y ojo, yo quiero hacer una precisión. Él ha sido condenado a 6 años de privación de la libertad, al pago de una indemnización de 500.000 soles y a la restitución de los bienes. Es decir, él no solo debe 500.000 soles, él debe 500.000 soles más los 117.816 dólares, algo así como 800.000, 850.000 soles. Entonces, o sea, no solo tiene que pagar la reparación civil al Estado, sino también lo que le dieron. Exactamente, por lo que no se va a demorar 104 años en pagar sus 400 soles mensuales, se va a demorar 180 años. Pero él dice ayer, procurador, bueno,
doctor Gamarra, ya no le puedo decir procurador, pero señor Gamarra, él ha dicho ayer que él solo gana 3.500 soles al mes, que no le alcanza, porque además, bueno, usted sabe que tiene hijos y tiene que pagar pues sus propios gastos personales. Dijo que asesoraba, que bueno, está estudiando en la Universidad de Derecho, en fin, que no tiene. Entonces, yo le pregunto eso, cuando un ciudadano peruano no tiene, porque además, lo que aclaró y me enseñó un documento, que el propio Poder Judicial lo declaró quebrado. Entonces dice, ¿cómo si el Poder Judicial a mí me dice que estoy quebrado, cómo ahora pretende cobrarme pues, y hoy día me entero también que además tiene que pagar $117.000 más? Lo que sucede ¿De dónde es va a sacar la plata? Lo que sucede es que hoy día puede estar quebrado y al día siguiente puede ganarse la lotería y puede tener dinero. Y quiere decir, porque está quebrado, pese a haberse ganado la lotería, el Estado no se puede cobrar. Eso es absolutamente inaceptable, ¿no es cierto? Entonces, pese a estar quebrado, si se encuentran bienes a su nombre o ingresos económicos, es evidente que el Estado le puede cobrar de todas maneras. Pero no le han encontrado nada, ni siquiera el camioncito. Ese es otro tema, lo del camioncito, porque él, para justificar su corrupción, viene a decir ahora que compró un camión frigorífico para reparto de alimentos. Bueno, quiero decirles que nunca, durante todo el juicio, ni después, ha presentado la factura de la compra del camión frigorífico. ¿Nunca presentó la factura? Nunca, jamás. Como nunca ha presentado ningún documento contable que acredite el supuesto pago de $20.000 o $22.000 al publicista Dufour, ¿no? Él dice a mí, yo recibí el dinero de Montesinos para hacer obra social comprando un camioncito. Nunca mostró la factura de la compra del camioncito. Yo percibí el dinero de Montesinos para el pago de mis deudas de la campaña electoral. Nunca mostró un documento contable que acreditara el pago, ni la deuda. O sea, el Estado no tiene cómo creerle en Cristiano. Es mentira, él nunca demostró. Cuando él afirma algo, él tiene que demostrarlo. Ya, y entonces, él se basa, y con esta pregunta me voy a pausa, señor Gamarra, doctor Gamarra. Él dice una cosa: yo no era funcionario público, entonces sí le quiero preguntar ahora a usted como abogado. Yo no era, había sido electo, pero no proclamado, y en efecto no estaba todavía proclamado, pero obviamente Montesinos no lo llama a él pues porque le caiga bien y porque, como ayer le decía, le va a dar plata para ir al Chifa. No, él lo llama porque ha sido electo por el expresidente Toledo, y luego, porque querían una mayoría fujimorista, se compró a 18 congresistas. Pero esta figura que es legal, que él dice, lo siento, pero el derecho dice que yo no era proclamado. A ver, dos cosas, ¿no? Lo primero es que la Constitución de 1993, aprobada por el fujimorismo, establece que los congresistas tienen derecho al antejuicio desde que son electos. O sea, tienen derechos. Bueno, si tienen derechos... Desde que son electos. Ya. O sea, si tienen derechos, también tienen obligaciones, ¿no? Creo que es el anverso y reverso de la medalla. Y lo segundo es que la Constitución fujimorista del 93 señala en un artículo que los tratados firmados por el Estado peruano forman parte del derecho interno, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra la corrupción, suscrita, aprobada, ratificada por Fujimori y por el Congreso fujimorista en su mayoría, ¿no es cierto?, establece que en su artículo 1, que el funcionario público es incluso el electo. Incluso el electo. Entonces, sobre ese tema hay ya diversas... O sea, hubo una discusión, pero se llegó se debatió. Por supuesto, se le dio el nivel y el valor legal que tiene la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y luego de ese tema, en otras sentencias igualmente la Corte Suprema ha fallado en el mismo sentido. Se es funcionario público desde el momento en que son electos. Entonces, ayer cuando decía yo no cometí ese delito, estuvo mintiendo. Claro, no, es su defensa, siempre la ha tenido, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa, señor Gamarra. Yo le voy a dejar una pregunta que además lo está haciendo también un tuitero. Dicho sea de paso, siempre les agradezco las preguntas en Twitter y en Facebook. Javier Castro se pregunta, ¿cómo sacan semejante cifra de reparación? Esa es una buena pregunta. Y voy a agregar, me voy a la pausa con esto, una pregunta que además el señor Alberto Curi ha dejado en nuestra página de Facebook. Ustedes saben que tenemos una página que se llama No Culpes, y Alberto Curi le ha dejado una pregunta al señor Gamarra y le dice: doctor Gamarra, ¿por qué no investiga a los que se han beneficiado y enriquecido ilícitamente con el Fedadoy? ¿Por qué a Antauro Humala, y esto, miren, ¿por qué a Antauro Humala le impusieron 33.000 soles, ojo, por reparación civil,
al generar inestabilidad en el sistema democrático y matar a 4 policías? Es decir, ¿existe o no criterio técnico para aplicar las reparaciones civiles? Muy bien, con estas 2 preguntas, una de Alberto Curi y una de un buen tuitero que ve este programa, voy a ir a la pausa y Ronald Gamarra lo contestará después de este breve intervalo. Ya venimos.